Hola mis aprendices, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la segunda sesión en línea de Derechos Fundamentales. Decirles bienvenidos y espero les pueda apoyar, este material les pueda apoyar para el desarrollo de las evidencias. Antes de seguir, quiero presentar la agenda, saludo de bienvenida, la retroalimentación de la semana 1, el activador cognitivo, orientaciones sobre el desarrollo de las evidencias de derechos fundamentales de la semana 2, la fecha del cierre de las actividades, de dudas, inquietudes y el cierre de la sesión. Entonces vamos a iniciar, decirles bienvenidos y espero hayan tenido una semana de muchos éxitos y logros en cada uno de sus proyectos. Quiero antes de entrar a la socialización de la semana 2, recordarles qué hicimos la semana pasada o qué evidencias socializamos la semana pasada. La semana pasada trabajamos lo que fue el trabajo como un derecho fundamental y el trabajo en el contexto local. La primera actividad que teníamos que hacer era un taller. Yo estuve revisándoles y he estado calificándoles. Quiero hacerles algunas aclaraciones respecto a las evidencias en general. El taller tiene 3 actividades que hay que hacer, que es contestar 2 preguntas: ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio? Describir el trabajo en su región, elaborar una línea de tiempo y construir un mapa conceptual con los conceptos de precarización, deslaborización y tercerización laboral y cómo esas 3 figuras afectan la dignidad humana. Esa fue la primera evidencia que se encuentra en la plataforma como un taller. La segunda evidencia de la semana anterior que quisimos o quiero socializarles es el foro 1, que creo que es el que he tenido que devolver porque no me han dado las respuestas pertinentes que se están pidiendo a ese foro. Acuérdense que el foro es un espacio para que tú argumentes, generes elementos de discusión, o sea, entonces es apropiarse de los temas y participar. El foro 1 nos lleva a que desarrollemos un sociograma o un video donde evidenciemos una acción de precarización, tercerización o deslaborización y a partir de él demos una solución. Adicionalmente, tienen que contestar 10 preguntas, que aquí ustedes pueden ver las láminas, ahí están las 10 preguntas. Lo que he revisado hasta el momento solo están contestando las 10 preguntas, no están subiendo el video, es decir, la evidencia está incompleta. O suben el video pero no contestan las preguntas. O me están contestando preguntas que no son las que tienen que ser. Entonces, por favor, revisen muy bien antes de enviar esa información. La tercera evidencia es un informe, que es una serie de preguntas que tienen que ver con trabajo decente, sindicalización y negociación colectiva. Hasta ahí vamos. Este informe tiene 24 preguntas. Ya les dije y les indico en qué material está, les he mostrado. Entonces, por favor, espero que de la misma manera ustedes envíen sus trabajos. Y el último era un foro. Es un foro donde tú abres el tema de debate y generas tus respuestas. Tienen que ver con libertad sindical. Ojo, son preguntas personales, qué piensas, qué argumentes. Entonces, hacerlo de la mejor manera. Primero, leer el material y tener claro qué son los sindicatos, los tipos de sindicatos, para poder entrar al foro a argumentar. Esas fueron las 4 evidencias de la semana pasada. La semana de hoy quise iniciar con una frase, o la segunda semana la quiero iniciar con una frase que me parece súper interesante porque nos muestra la importancia del trabajo para el desarrollo de las sociedades o el desarrollo de las regiones. La frase dice: el sudor del trabajador es la tinta que describe la historia del progreso. Entonces nos muestra cómo el progreso de una sociedad no ocurre solo por ideas o decisiones, sino por los esfuerzos y el trabajo de las personas. Ya vamos a iniciar y vamos a revisar las 4 evidencias de la semana 2. Gráfico de negociación, infografía, mapa mental y estudio de caso. Son las de la semana 2.
El conflicto laboral es un desacuerdo o problemas que surgen entre trabajadores y empleadores, ya sea por aspectos de salarios, condiciones laborales, entre otros. La mejor manera es solucionar de una manera pacífica. Es así como los sindicatos suelen recurrir a la negociación colectiva y este mecanismo es para resolver esos problemas de una manera pacífica y organizada. La negociación colectiva es un derecho y está sustentado en la Constitución política y también en los convenios de la OIT. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores y trabajadores y los sindicatos convienen salarios justos, condiciones de trabajo adecuadas. Es decir, es la base para el mantenimiento de las buenas relaciones laborales. Aquí la idea es que lleguemos a un acuerdo entre las dos partes. La negociación colectiva es un proceso donde se sientan a la mesa y empiezan a dialogar un pliego de peticiones. Por lo general tienen que ver con salarios, horarios de trabajo, condiciones de seguridad, beneficios sociales, estabilidad en el empleo, solución de conflictos, entre otros. Cuando ese tipo de negociación es sindical, el resultado de esa negociación es un convenio colectivo de trabajo. Cuando esa negociación es no sindicales con empleados no sindicalistas, se hace es un pacto colectivo. Y cuando es con el tipo de sindicato sectorial o por ramas, se genera es un acuerdo general. La negociación colectiva está amparada por el convenio 98, 151 y 154 de la OIT. La negociación colectiva también está amparada a nivel nacional o en Colombia por la Constitución Política, artículo 39, el artículo 55, por el Código Sustantivo en los artículos 467 al 468 y por la Ley 50 de 1990. Viene la evidencia. La evidencia les pide que hagan un gráfico de negociación colectiva. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo leer, empaparme de toda la información pertinente a negociación colectiva, ver los videos que están en la plataforma. Después de que se empapen, van a hacer un gráfico donde van a definir o van a solucionar estas 4 preguntas. Si quieren adicionar más información, mejor. ¿Qué tipos de negociación existen? Yo ya las dije por ahí: sindical, no sindicalizada y sectorial. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? Yo ya también a lo largo de lo que hemos venido hablando, tenemos claro que es un proceso, que hay una participación colectiva, que busca acuerdos laborales, que está regulada por la ley, que lo que busca es una solución pacífica, entre otros. ¿Qué finalidad tiene la negociación colectiva? Yo creo que ustedes ya se han hecho a la idea de cuál es la finalidad y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva. Entonces, la OIT siempre o promueve el diálogo social, mejorar condiciones, salir con una solución pacífica, entre otros. Cuando yo ya tengo claro y me he empapado de la temática, genero un gráfico. Ojo que el gráfico tiene que ser muy bien ilustrado, atractivo. Para hacer el gráfico, tengan en cuenta que un gráfico lo pueden utilizar haciendo cuadros, círculos, donde se condense la información de una manera lógica. Lo que deben subir a la plataforma es el gráfico en una hoja. Si lo quieren hacer manualmente lo pueden, y si no lo digitalizan en JPG, si fuera una foto, y lo van a subir al espacio correspondiente. Esa es la primera evidencia de la semana 1. Siguiendo con el tema que veníamos de la negociación colectiva, cuando la negociación colectiva no se llegan a acuerdos, el conflicto sigue creciendo, y se empieza a pasar a vulneración de derechos, puede
surgir otra figura que es la huelga. Esta huelga es un cese de actividades y hoy quise traerles la última huelga que hemos escuchado en este mes, o la última huelga o la más reciente en Colombia, que es la electrificadora Santander, que está en huelga. Ahí podemos ver la noticia. Amenaza servicio eléctrico en 6 departamentos según expertos. Dice que ellos entran a huelga porque ellos están pidiendo unas mejores condiciones salariales, pero no se les ha dado respuesta. De 681 sindicalistas, 556 votaron a favor de la huelga. La huelga se irá a presentar en Bucaramanga y Barranca Bermeja. Los motivos: desacuerdos laborales tras fallar la negociación directa con la empresa. El impacto que podría traer esta huelga es que podría afectar a más de 6.000 usuarios sin servicio eléctrico. Ojo, que es un servicio esencial. Este tipo de huelgas, el Estado entra a intervenir, ya que son servicios esenciales para la población, para la ciudad. La huelga surgió porque los trabajadores no logran acuerdos sobre condiciones laborales y presentaron un pliego de peticiones. Entonces, mire que ya empezamos a analizar otra figura. Ya vimos negociación colectiva y vamos para la huelga. ¿Qué nos piden en la evidencia de la huelga? Nos piden que nos apropiemos del concepto de huelga y que realicemos una infografía dándole respuesta a las siguientes preguntas. Hay 3 preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Dentro de las láminas pueden encontrar, que yo ya les tengo el concepto de la huelga. Es una forma de manifestarse, es un conflicto, un desacuerdo mediante la interrupción del trabajo en forma individual o colectiva. Vemos que 500 y pico de esos sindicalizados aprobaron ir a huelga. Y la idea es defender los intereses de los trabajadores y lograr mejores condiciones laborales y sociales. La normatividad colombiana que ampara la huelga está el artículo 56 y el Código Sustantivo de Trabajo en sus artículos 429, 450 y 451. A nivel internacional, está amparada por los convenios de la OIT, convenio 98, convenio 151 y convenio 154. ¿Qué me deben entregar? Entonces van a hacer una infografía que sea muy llamativa, que dé respuesta, utilicen imágenes, visualicen datos, texto simple o minimalista y que se pueda entender fácilmente. La pueden hacer manualmente o si no la pueden digitalizar y la van a exportar a JPG y la envían como una foto. Perfecto. Y la suben al espacio. Lo importante, ahí les puse un ejemplo de cómo podría ser una infografía para que por favor la revisen. Igual ya les había mostrado en plataforma cómo funcionaba y le mostré algunos ejercicios, pero ya los conocieron. La evidencia 3 parte de lo siguiente. Como veníamos hablando, cuando la huelga pasa y sigue vulneración de derechos, cuando el conflicto se vuelve grave, se convierte en violación de derechos laborales, entonces pueden suceder despidos injustificados, persecución sindical, prohibición de asociación, condiciones laborales indignas. Todo esto lleva a que muchas entidades estén o tienen como finalidad vigilar o velar porque no se presente violación de derechos laborales. Entre esas entidades está la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Penal y tenemos nuestra Constitución Política que también consagra algunos mecanismos de prevención de vulneración de derechos.
En la evidencia 3 de esta semana, les piden elaborar un mapa mental en el cual presenten cuáles son las acciones que desarrolla cada una de esas tres entidades que les mencioné: OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal, frente a la violación de derechos del trabajo. Entonces vamos a mirar hechos que hacen. Una acción es una actividad, es un verbo. Ellos qué hacen. Entonces ellos generan normatividad. La OIT genera los convenios, un marco legal. También hace seguimiento, también recibe peticiones y casos, analiza, investiga. También realiza visitas a los países para analizar la profundidad de las situaciones e investigar lo que está pasando. Presenta informes, observa la situación general de los derechos humanos y genera informes especiales sobre la situación. Realiza charlas, conferencias, seminarios. Entonces es identificar qué funciones puntuales hace cada uno para evitar esa violación de derechos laborales. Cuando tratamos o cuando hablamos de la Constitución política, vemos que el artículo 25 también nos dice que el derecho es una obligación social y goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Entonces aquí tenemos que analizar esos órganos de control que tenemos, como son las personerías, la Procuraduría, las Defensorías, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio perdón, los ministerios, también tenemos diferentes entidades, procuradurías, personerías, es decir, es revisar la temática. Aparte de que tenemos estas organizaciones que tienen funciones de promoción y guarda de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta de los funcionarios públicos, también tenemos unos mecanismos como es la tutela, el derecho de petición, el habeas data, el habeas corpus, que son mecanismos que nos permiten solicitar el restablecimiento de esos derechos que fueron vulnerados. ¿Qué nos pide la evidencia? Hacer un mapa mental. Entonces, mis aprendices, tema principal, violación de derechos laborales. Vienen las tres conectores donde viene la OIT, Comisión Interamericana de Derechos, y viene la Corte Penal. Definir qué hace cada uno, qué acciones hace cada uno, desglosan y al final pueden hacer un cierre con la Constitución política mencionando las entidades y mencionando los mecanismos de protección de los derechos humanos. Esa sería la actividad. ¿Qué deben subir? Un mapa mental en Word o en PDF al espacio correspondiente. Esa es la actividad 3, semana 2. Y la última semana, la última evidencia de la semana 2 es un caso estudio, un caso de estudio que vamos a hacer o un caso de análisis que vamos a hacer, tal como el que yo les coloco aquí el ejemplo. Yo tomo un caso de una señora que fue contratada y que le violaron una serie de derechos, como fue el derecho a la estabilidad laboral, el derecho al trabajo en condiciones dignas, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la salud, el derecho al reconocimiento de una relación laboral, porque realmente ella lo que tenía era una relación laboral y se estaba disfrazando de una prestación de servicios. Entonces, señores, ustedes tienen su caso, acá se los coloqué, es el caso que ustedes van a analizar. Acá está el caso de María Rodríguez. Por este caso, ustedes tienen que definir cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen, qué normas laborales fueron vulneradas y usted va a proponer una solución. Eso lo hace dentro del espacio del foro. Acuérdense que estudio de casos es un foro 3 y lo van a hacer dentro del espacio. La evidencia también pedía una cartelera digital, pero
en estos momentos no la vamos a desarrollar. Solo vamos a contestar las 3 preguntas. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen? ¿Qué normas laborales fueron vulneradas? Y proponga una solución. Es lo mismo que yo hice con el caso de Marta. Entonces revisen el caso, cómo la profe lo solucionó y ustedes revisan y solucionan el que se les asignó. Bueno, chicos, quise hacerles esta grabación más sencilla porque el día de ayer, en la noche, la sesión en línea fue muy extensa y tuvimos algunos inconvenientes en el momento de la grabación. Quedo atenta a cualquier duda o inquietud y recuerden que tenemos el fin de semana para trabajar fuertemente e irnos colocando al día. Y saben que tienen una instructora que es 24/7 y puede llamarla, escribirle si tienen dudas e inquietudes. Mil gracias.